Gaurkoan, Anton Borjaren hitzaldia dugu, Apuntes para una estrategia económica vasca de futuro izena jarri diogu, eta ikusi duzen gaindegiak antolatzen du noski, eta niretzat beharrezkoa da bi hitz egitea, gaindegia zer den esatea. Gaindegia ezagutzen ez duzuen ontzat, klub bat da, elkarte bat da, lagun talde bat da. Euskal Herria lurralde bezala, ekonomia eta gizartearen ikuspegitik ze erronka dituen pentsatu, hausnartu eta ikusteko, eta batez ere gainerako eragile ekonomiko eta sozialei transmititzeko. Eta nolabait ere baditugu 3 lanildo, eta lanildo horietako bat bada iritziak eta bizioak aportatzea gizarteari, eta horregatik gaude gaur hemen. Horrezaz gain, lan puntualak, estudioak ere egiten ditugu, horiek denak interneten dituzue, aste honetan argitaratu dugu, adibidez, enpresa demografiaren lehenengo azterketa, Euskal Herrikoa, adin piramideak ere egin izan ditugu, lan merkatuare aztertu izan dugu, eta abar. Decía, hoy estamos aquí con el profesor Antón Borja para hablar de la estrategia económica o la estrategia productiva para Euskal Herria y su futuro, y el organizador en este caso, y creo que es pertinente decirlo, es Gaindegia, y Gaindegia en realidad pues es un club, es una asociación compuesta por agentes económicos y sociales a título personal, y nos hemos encomendado la labor de reflexionar sobre el futuro de Euskal Herria y las claves que influyen en su desarrollo económico y social desde una perspectiva nacional. Básicamente realizamos varios tipos de trabajo. Uno de ellos es aportar la fotografía, lo que decimos la fotografía de Euskal Herria. Los que nos seguís, ayer ya visteis, por ejemplo, que publicamos el primer estudio de la demografía empresarial para el conjunto Euskal Herria. Anteriormente hemos trabajado pues, temas de mercado laboral, demografía y demás. Bien, y otra de las vertientes de nuestro trabajo está precisamente en aportar visiones, conocimientos y debates sobre estos temas de los cuales pues, cada uno tiene una visión y conoce una parte de la realidad, y el objetivo nuestro es poder aportar pues, el máximo posible de conocimientos y visiones, y de esa manera nos podamos ilustrar todos, ¿no? Entonces somos un club que funcionamos a modo de think tank. Bien, dicho esto, pues bueno, hago la introducción al profesor Antón Borja, doctor en Ciencias Económicas, profesor de la UPV en Economía Aplicada, y bueno, pues ha participado, lo habréis visto activamente en varios medios de comunicación, y después, bueno, sus trabajos, entre ellos pues aquel sobre la historia económica de Euskal Herria, o ese otro que en realidad en Gaindegia estimamos mucho, que fue el estudio que hicieron sobre la industria en Iparralde y su evolución durante el siglo XX, un trabajo en ese sentido bastante completo y pionero. Y bueno, pues por tanto, la labor investigadora y divulgativa o divulgadora de Antón Borja pues es conocida y es amplia. Dicho esto, bueno, pues presentamos hoy la conferencia. Esta conferencia fue en un principio elaborada para presentarse en primavera, pero bueno, cuestiones de agenda y otro tipo de temas pues nos han traído a la fecha de hoy. Dicho esto, pues cedo la palabra al profesor Antón Borja, eta zuria da hitza eta aurrera. Eskerrik asko. Bueno, hasiko naiz pixka bat planteatzen gauza batzu. Alde batetik lehena blokea izango da diagnostiko. Euskal Herriko egoera diagnostikoa. Eta bigarren blokea propuestas, proposamenak. Eta gero zure galderak ustez oso interesgarriak dira. Orduan, ni asmoa da pixka bat hitz egitea gutxi, baina bueno, saiatuko naiz. ¿Qué podemos decir de la estrategia económica vasca presente y futuro en plan bastante esquemático? Todo esto, primero decir que una problemática de estas es poliédrica, tiene muchas caras, ¿no? Voy a intentar comentar este PowerPoint algunas cosas y luego ya, como os he dicho, entraremos ya en las medidas. Bueno, primero, este país tiene 20.000 km cuadrados, como todo el mundo sabe más o menos, 3 millones de habitantes, tenéis ahí puesto la distribución, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra y Iparralde, ¿no? Más o menos. Y se puede decir, me gustaría hablar un poquito de la agricultura en dos palabras. Uno de los temas que es importante cuidar y tener en cuenta, no en el sentido de cuidar de todo, sino tener en cuenta es la agricultura. Los economistas en general la agricultura lo consideran algo, el sector primario considera algo residual porque es un 3% del PIB,
y trabaja muy poca gente también, y parece ser como que es algo que va a extinguir. Y desde mi punto de vista es importante la agricultura. ¿Por qué? Porque nos alimentamos de ella. Y si no nos alimentamos de la agricultura de aquí, habrá que comprar productos fuera. Y un tema que luego hablaremos en las propuestas, pero ya sale bastante, está saliendo bastante en muchos países europeos, es cuidar bastante la agricultura del entorno y no depender mucho de las exportaciones ni de las importaciones de otros países. La FAO, por ejemplo, señala que un país, digamos, medianamente sano debe tener el 50% de sus productos que consuma de su propio país. Entonces, aquí tenemos lo siguiente, si miramos un poco los datos, Vizcaya y Guipúzcoa tienen una balanza alimentaria muy desequilibrada, es decir, lo que importamos y de lo que producimos, la diferencia es brutal, se importa casi todo, ¿no? En Navarra está un poco mejor el equilibrio, de importaciones y exportaciones, y luego ya Iparralde tiene otra estructura, pero digamos que también tiene mejor nivel, ¿no? Bueno, eso sería un poquito ese tema, ese punto que luego en las propuestas hablaremos, pero que conviene no despreciar lo que normalmente se suele decir un poquito, no tiene un peso económico fuerte, etc. Bueno, industria. Bueno, de la industria ahí tenéis una serie de datos. Prefiero verlo aquí. La industria es importante analizarlo desde varios puntos de vista. Primero, es el motor económico de Euskal Herria. Quizás quitando Iparralde, que tiene otra problemática distinta, y ya veis cómo los datos que da de industria, que se dan aquí, de todo el PIB vasco, sobre todo en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, tenemos 66.000 millones de euros la riqueza del PIB, de los cuales un 22% es industria. Hace 5 años era un 25%, 26%. Luego hablaremos un poquito de por qué baja. Y el volumen de empleos actuales es de 194.000. Si comparamos luego con los servicios tienen más de 600.000 empleos. Entonces, una visión aparente dirá, bueno, pero entonces los servicios es mucho más importante que la industria. Pues de fondo, estructuralmente hablando, no es así. Es mucho más importante la industria, a pesar de que tenga un porcentaje, como veis, del 20%, 22%, y ese volumen de empleos, porque, repito, es el motor. Si no hubiera un motor industrial, muchos servicios no existirían. Otra cosa es que hay ciertos servicios, que luego comentaré rápidamente, que están muy ligados a la industria. Consultoras, etcétera, están muy ligadas a la industria y desarrollos de servicios muy específicos. Pero es una parte pequeña. En el periodo 2008-2012, con la crisis, como ya es conocida, ya veis que la pérdida de capacidad industrial ha sido importante. Vizcaya ha perdido el 33% de su capacidad industrial. ¿Qué significa esto? Pues si hubiera 9 fábricas, un tercio, o sea, 3 fábricas han cerrado, ¿no? Entonces, esto es un tema bastante grave. No solo es que haya paro o haya problemas de poca competitividad, etcétera, sino que se están cerrando empresas o deslocalizándose. Y el dato importante es que es la tercera parte en caso de Vizcaya, que es el más fuerte, más que Guipúzcoa y que Álava. Pero claro, Vizcaya todavía es más grande, es decir, el porcentaje sobre lo que tiene es mayor, ¿no? La pérdida, como veis, es de 45.000 empleos, pérdida de empleos. Y luego es importante señalar que los 3 subsectores importantes en cuanto a cantidades es metalurgia y productos metálicos. Hay un 27% de riqueza y un 33% de empleo todavía. Maquinaria 9,7 y 10% de empleo. Y material de transporte, como veis, 9% de riqueza y 8,6% de empleo. Luego hay más subsectores, pero me he fijado en los 3 grandes. Entonces, lo importante señalar es que estos subsectores, sobre todo el primero, metalurgia y productos metálicos, que engloba muchas cosas, engloba desde la siderurgia, metalurgia no férrea, fundición y otros subsegmentos de ese tipo, tienen un peso muy importante, tanto en el valor de lo que producen como en lo de la riqueza, en los empleos, ¿no? Y son subsectores globalmente de bajo contenido tecnológico. Por eso, en la siguiente... Bueno, antes de pasar a la tecnología, deciros también, esa visión de la CAP, de la Comunidad Autónoma Vasca, es en el periodo de 2008-2012, como veis, han entrado 1.526 millones de euros, lo que ha sido la entrada, y en cambio se han exportado 13.000 millones de euros. Es verdad que esta cifra hay que matizar porque hay unos del orden de 7.000 a 8.000 millones que corresponde a los bancos que operan en la Comunidad Autónoma. Y esos bancos tienen una estrategia multinacional, el Banco Bilbao, etcétera, pero es muy significativo que se exporta más capital vasco hacia afuera de lo que entra, incluso quitando la parte de los bancos, ¿no? Bien. La tasa de paro ha pasado de 8,3 a 15,4, con lo cual tenemos un pequeño dato de cómo está, digamos, el tejido de la Comunidad Autónoma.
Navarra tiene problemas parecidos, en algunos casos tiene un PIB más pequeño, 18.000 millones, y también ha tenido pérdida de riqueza industrial y de empleo, como os digo. Iparralde, en cambio, tiene un PIB de 6.000 millones y solamente 915 millones corresponden al sector industrial. Tiene mucho menos peso, un 17%, digamos así, con 14.000 personas trabajando ahí, ¿no? Eso en cuanto a industria. Bueno, aquí tenéis un cuadro que no se ve gran cosa, que está muy pequeño, que es el análisis de los niveles tecnológicos de la industria vasca. He resumido esto porque está bastante poco visible en el siguiente caso. Si comparamos el año 2007 y 2011, la industria vasca, esto es de la comunidad autónoma, pero Navarra es muy parecido. Nivel tecnológico alto, el 3,7 baja al 3,5. Las industrias de alto contenido tecnológico es, como veis, muy pequeño peso. Medio alto, del 24% en el 2007 al 35%. Medio bajo, 45%, 44%. Y veis, bajo, 15%, 14%. Pero el asunto importante no está solo en los porcentajes, sino está en el volumen total. En el 2007 había 17.000 millones de euros de riqueza, de euros corrientes y euros de ese año, y el año 2011 son 14.000 millones. No se han perdido solo 3.000 millones de euros en cuanto a peso industrial, porque estamos hablando aquí de euros corrientes, es decir, euros de cada año, y sabéis que la moneda pierde su capacidad adquisitiva por la inflación, etc. Luego ha habido una pérdida y prácticamente los niveles están parecidos. Quizás ha subido algo el nivel tecnológico medio alto. Bien, pero este no es el dato definitivo de la industria en cuanto a ver sus posibilidades de desarrollo, etcétera, porque junto al tema del nivel tecnológico, que da un grado, según la OCDE, da un poco el nivel de lo que puedas, de la intensidad tecnológica que tenga, hay que tener en cuenta también lo que se llama nivel de gama y nivel de comercialización. Tenemos un ejemplo que luego saldrá, imagino, en el debate, el tema de Fagor. Fagor no es una empresa de bajo nivel tecnológico, es de medio bajo, incluso algo más. Pero claro, tiene un problema de mercado muy sustancial que hace que entre también en crisis. Es decir, que no solo entran en crisis los sectores bajo y medio bajo, porque son sectores que compiten vía salarios con otros países, con otras producciones de otros países. El ejemplo más, digamos, más visible puede ser el acero común, productos siderúrgicos, que ya os he dicho hace un momento que tiene mucho peso, pues está entrando acero común de Rusia y China por Santurce y Bermeo. Entonces, muy difícil va a ser poder competir con sueldos chinos y rusos con ese tipo de aceros. Eso no significa que el sector siderúrgico esté totalmente fuera de juego. Significa que hay segmentos de esa producción de acero y de siderurgia que todavía pueden hacer cosas, aceros especiales, etc. Pero otros no. Otros, claramente, en la medida que haya un peso tan fuerte de un 60% de la industria vasca basada en medio, bajo y bajo, pues eres candidato a tener problemas de fondo. De hecho, la crisis ya dura 4 o 5 años y, a mi juicio, por otras razones que luego comentaremos, va a durar otros 4 o 5 años, ¿no? Entonces, el asunto, digamos, es tenemos un tejido industrial que no solo pierde peso en el sentido cuantitativo, sino también que no regenera hacia otras producciones. No hay una diversificación. Pero de eso hablaremos, si queréis, después. Bueno, después de esta visita rápida, los servicios. Ahí tenéis los datos, ¿no? En 40.000 millones en el valor del año 2012 de riqueza y 623.000 empleos en la comunidad autónoma. Navarra tenéis un 58% de su riqueza y unos 166.000 empleos. Y dentro de servicios es, digamos, en economía es un cajón desastre, se meten muchas cosas, ¿no? Están servicios públicos, educación, sanidad, transportes, turismo, etcétera. Y me fijaría un poquito en el sector financiero. Está la banca banca privada, quiero decir, y cajas de ahorros. Y he puesto ahí cajas bancarizadas, porque ese es el proceso que tiene Kutxabank, pero que si, digamos, contamos lo que queda de Navarra, podrían ser un orden de 40.000 millones de euros, digamos, los depósitos existentes, ¿no? Bien, vamos a comentar un poquito algunos aspectos de servicios. Bueno, aquí lo que yo señalaría es que frente a servicios básicos como son educación y sanidad, aquí también hay algunos servicios que no he comentado más, mejor dicho, si pongo ahí servicios mercantiles, algunos servicios ligados a empresas, como son consultoras, investigación y desarrollo, etcétera, que es parte de la industria. Frente al modelo de industria manufacturera tradicional que he explicado hace un momento, hay que añadir también ciertos servicios que tienen valor añadido, que están muy ligados a la industria y que sería, digamos, se podría englobar bajo ese epígrafe de industria en general, ¿no? Pero repito que ese porcentaje de consultoras, ingenierías, I+D, etcétera, empresas que hacen directamente ese tipo de trabajo, no es un peso, digamos, muy significativo. Hay actividades, pero no llega, digamos, ni al 7%, etcétera. Bueno, el tema que yo quisiera plantear, una vez hecho esta fotografía rápida,
es decir, bueno, con este modelo que tenemos se puede decir que hay una incapacidad de política económica propia, eso creo que es bastante evidente, no tenemos, digamos, palancas de poder para poder cambiar esta dinámica que tenemos en una crisis tan profunda, y luego, tanto los estados español como el francés, pues desestructuran la economía con sus medidas, ¿no? Por poner un ejemplo que todo el mundo habrá leído en estas semanas, el hecho de que haya subido la electricidad, el precio de la electricidad, el Arturo Soria, el ministro de Industria español, ha aceptado las subidas planteadas por Iberdrola y demás compañías, ha hecho que rápidamente la Arantxa Tapia, la que lleva el tema de industria del gobierno de Vitoria, vaya a reunirse con empresas intensivas en consumo energético para poderles ayudar para pagar la factura energética, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un tema que es muy importante. Si no tienes palancas de poder para actuar en temas de ese tipo, pues esa dinámica, digamos, eres un vagón de un tren que lo dirige otro, pues hace lugar a que haya problemas, pues, de infraestructuras, de puertos, etcétera, etcétera. Y el ejemplo más palmario inmediato es el de la electricidad, ¿no? Bien, entonces, para ante eso, yo planteo aquí, digamos, como hacia qué modelo nos conviene ir. Un poco planteamiento genérico, pero para abrir un poquito el debate luego, es tienes que potenciar capacidades internas del territorio y de la población. Eso, sus competencias, etc. Había un investigador hace años que decía que un país es un conjunto de competencias, ¿no? De gente con competencias. Puedes tener muchas competencias, gente muy competente, con muchas cualificaciones, con mucha experiencia, con muchos conocimientos, pero si luego no hay otros componentes tampoco va a ser, ¿no? Va a dar fruto. Bueno, entonces, incrementar producción social, mayor equidad y sustentabilidad ecológica. Es decir, partir del hecho de que los vascos, nos guste o no nos guste, tenemos un peso industrial determinado, pero tenemos una industria que pesa más, el 60%, he dicho, de bajo y medio bajo nivel tecnológico. Tenemos una industria que el 50% de la industria vasca es intensiva en consumo de energía, y tenemos un sector industrial, sus sectores como la metalurgia, etcétera, que tiene mucha contaminación. Esos tres retos, esos tres puntos, tenemos que ir de alguna manera de cara al futuro más sustentable, digamos, y más equitativo, tenemos que ir atacándolos directamente. El problema es que hay que hacerlo en época de crisis, ¿eh? Se podía haber ganado tiempo y haber hecho cosas hace 10 o 15 años, pero el tiempo está ahí, ¿no? Entonces, partiendo de esos grandes principios, es decir, ¿qué tipo de cosas tendríamos que hacer? En el sector agrario, ir hacia una soberanía alimentaria. Está muy de moda el tema de soberanía alimentaria, o sea, se escribe mucho, pero yo tengo un poco mis recelos de lo que se hace. Soberanía alimentaria, primero, se va construyendo lentamente. En la idea aquella de cumplir las directrices de la FAO, de 50% de que lo que comemos sea de aquí, o parecido, cercano, ¿no? Pues sería un poquito orientar producciones. Toda la tendencia del modelo neoliberal capitalista que implanta en Europa va en sentido contrario. Va hacia las exportaciones e importaciones, ¿no? Si podemos traer espárragos de Perú y enlatarlos en latas de Navarra, y poner hechos en Navarra, pues mejor, ¿no? Quiere decir que a veces, claro, hay productos alimentarios que vienen de otros países y son más baratos que los de aquí, ¿no? Entonces se hace ese tipo de cosas que conocéis. Entonces, mejorar la balanza agraria sería un poco fomentar. Pero evidentemente la agricultura por sí misma, digamos, los propios agricultores, digamos, el propio sector, por sus debilidades y por muchos factores, no es posible que pueda desarrollarse una agricultura vasca sostenible sin un apoyo institucional orientado y dirigido, y encima además bastante en contra de las orientaciones de la política agraria común. La PAC, que manda en Europa, tiene tendencia a desarrollar actividades agrícolas extensivas e intensivas, de establo, etcétera. Es decir, no favorece. Nosotros tenemos una agricultura montañosa en muchas partes, ¿no? Con lo cual habría que hacer una agricultura que se llama de apoyo al pequeño agricultor, etcétera. Entonces, bajo un esquema de ir hacia soberanía alimentaria, o hay un apoyo institucional orientado, no estoy hablando de que haya ayudas indiscriminadas, sino ayudas y apoyo orientado a mantener la agricultura que tenemos y desarrollar hacia ese desidrato del 50%, o si no, tendremos problemas a corto y medio plazo, ¿no? Aunque podamos importar productos de cualquier parte. Pero luego hay que tener en cuenta que desde el punto de vista de desarrollo sostenible, el movimiento de mercancías cada vez hay que controlarlo más. Hay que intentar controlarlo porque supone coste energético, etcétera, ¿no? Es decir, el tema de exportar, no es nada bueno exportar muchos productos, bobinas de acero, por ejemplo, a otros países, América del Sur. Se hace en barco, etcétera. Pero hay que ver el coste adicional que tiene en ese transporte, ¿no? Desde el punto de vista energético y desde el punto de vista ecológico. Bueno, entonces ellos señalan algunas cosas, ¿no? Fomentar pequeñas explotaciones agroalimentarias diversificadas, evidentemente buscando la eficiencia productiva, ¿no?
articular políticas que favorezcan a los pequeños y medianos agricultores, y de ahí viene, por tanto, la necesidad de ese apoyo institucional, pero eso desde una perspectiva estratégica. Evidentemente, aquí hay problemas de fondo que son los precios. Si a ti te ofrecen un producto, unas lechugas, como ha pasado, y pasa que las lechugas holandesas son más baratas que las lechugas de Larrabetzu, pues entonces es difícil hacer algo, superar ese hándicap, ¿no? Pues habrá que buscar articulaciones para que se haga de otra manera. Evidentemente las lechugas de Holanda no tienen el sabor de las de Larrabetzu, etcétera, pero a mucha gente no le importa mucho eso si el precio es más barato. Hay problemas ahí, pero yo no perdería la perspectiva de que este sector, aun siendo pequeño, mantenerlo de cara al territorio y de cara a la propia, digamos, salud del colectivo. Sector industrial. ¿Qué os diría ahí? Bueno, primero, vertebración de un tejido industrial. ¿Y eso qué significa? Pues por una parte significa mejorar a nivel tecnológico, ir hacia producciones de medio, alto y alto contenido tecnológico. Estos son procesos que duran años, pero todos los países han ido haciendo cosas parecidas y entonces aquí tenemos un retraso bastante fuerte. Si miramos, como os he dicho antes, en la crisis, cómo ocurría que apenas ha variado los porcentajes de subsectores de nivel tecnológico bajo, medio bajo, etcétera, pues entonces eso nos da una pista de que si seguimos dejando hacer lo que hacemos, si seguimos haciendo, quiero decir, seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre, seguiremos con esa foto de porcentajes y, por tanto, los sectores de medio bajo y bajo contenido tecnológico tendrán que competir con sueldos más bajos, etcétera. Con lo cual habrá más crisis, más deslocalización, etcétera. Entonces, el problema es cómo sales digamos, de ese ciclo, ¿no? Entonces, otra vez estamos con el tema institucional. Otra vez tiene que haber un apoyo, repito, estratégico, fomentando, y ahí viene, por eso, como os pongo ahí, también el tema de la, primero, hacer industrias de menos intensidad energética, reducir industrias contaminantes, que ya os lo he dicho, y una política industrial activa. ¿Qué es una política industrial activa? Una política industrial no solo es una política de corte neoliberal de ayudas a las empresas. Evidentemente, ayudas a ciertas empresas y en determinados momentos son importantes. Pero la clave de la política industrial es que el sector Estado, o el sector, en este caso, la Administración Pública Vasca, o Gobierno de Euskadi y el Gobierno de Iruña, que lleven una directriz dirigente. Y eso es lo difícil. Ser dirigente de una política industrial supone invertir en actividades industriales públicas. ¿Cuáles? Aquellas que son estratégicas. ¿Cuáles son estratégicas? Por ejemplo, el tema de las energías renovables y ciertos temas de fabricación avanzada, etcétera, que el inversor privado no entra. No entra porque no le ve rentabilidad, digamos, inmediata. Claro, eso conlleva, aparte de inversión, tienes que hacer una política, digamos, poliédrica, actuar en varios campos a la vez, que es reorientación de centros tecnológicos. En la Comunidad Autónoma Vasca tenemos centros tecnológicos desde hace muchos años, pero la finalidad que han tenido hasta ahora, desgraciadamente, dicho rápidamente, ha sido facturar, no perder dinero y seguir adelante. Pero no ha sido, el objetivo inicial era desarrollar las pymes industriales vascas, fomentar una sinergia, mejorar su nivel, etcétera. Ese no ha sido el fin fundamental. Con lo cual podemos tener una paradoja de que tenemos muchos centros tecnológicos, ganan dinero y el tejido de las pymes se va debilitando. Y hay cierre de empresas. ¿Por qué? Porque estos centros tecnológicos se basan más en apoyar a grandes empresas que hacen falta, que ya tienen su margen, se apoyan en programas, digamos, el programa marco europeo de Bruselas, manejan dinero con otras inversiones de otros países, con lo cual ellos van saliendo, digamos, de su problemática anual de facturar, etc. Pero el tejido, a la vez, es perfectamente coherente, aunque a la vez con que muchas industrias vascas vayan, digamos, languideciendo o empeorándose. Bueno, ese tema daría para más cosas, pero yo creo que es suficiente con lo que voy diciendo. Ya os pongo ahí, adecuar capitales públicos y privados, etcétera, desarrollar industrias públicas, que os he dicho, y en esta lógica de ir a una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible y que esta crisis, digamos, sea lo menos penosa posible, hace falta un fondo estructural. Es decir, el Gobierno y otros, digamos, y otros agentes tienen que montar un fondo estructural para que posibilite el tránsito y poder buscar. ¿De dónde sale el dinero? Dinero hay de sobra, diríamos coloquialmente. El problema está en utilizar fuentes, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones maneja 40.000 millones anuales para ayudar a empresas con unas directrices determinadas. Por ejemplo, el tema de sustentabilidad, el tema, digamos, de estratégico, etcétera, ¿no? Pero, curiosamente, esos dineros se utilizan a veces para otras cosas. Por ejemplo, en la incineradora que se hizo en Guipúzcoa,
que es polémica, con las gestiones del PNV en la fase del gobierno anterior, en Guipúzcoa, pues eso se consiguió con dinero del Banco Europeo de Inversiones. Entonces, evidentemente, se puede sacar dinero. También yo planteo que se puede plantear dinero a través de Kutxabank. Es decir, si tú tienes una voluntad política de ir hacia otro tejido industrial, a Kutxabank el gobierno vasco le puede pedir un préstamo a 10 años vista de 1.000 millones de euros, por poner un ejemplo, para que se entienda lo que quiero decir, pedirle 1.000 millones de euros, con 4 años de carencia de intereses, no pagar intereses 4 años, y con un interés bajo a devolver a cabo de 10 años. Eso tiene un problema, que es, primero, a Kutxabank no le hace ninguna gracia, porque eso no es un negocio, ¿no?, directamente, pero es solvente, es decir, el gobierno vasco va a responder, no tiene problemas de solvencia, ¿no?, pero no es una inversión muy rentable a corto plazo. Y tiene un problema que hay que solventar también, una pega, que es que tanto Madrid como Bruselas cada vez ponen pegas a que los gobiernos autonómicos, en este caso, y Bruselas al gobierno central y en general, le pone pegas del endeudamiento, ¿no? Actualmente el endeudamiento está en el 1,3% del PIB. Es decir, el gobierno vasco puede llegar hasta el 1,3% de su PIB para pedir préstamos. Pero todo el mundo sabe, y esto es cuestión de manejar datos y mecanismos jurídicos, que se pueden hacer, manejar dineros de inversión de varias formas para poder, de alguna manera, esquivar esa legislación tan restrictiva. Pero incluso, además, yo creo que es bastante dinero. O sea, que el 1,3% del PIB vasco es cerca de 1.000 millones de euros, ¿no?, anuales, ¿no? O sea que, evidentemente, hay otras necesidades, pero quiero decir que hay capacidad para hacer ese tipo de cosas. Entonces, por eso pongo ahí otros recursos, también hay, comentando con otras personas de otras comunidades autónomas este tipo de cosas, te dicen, no, manejamos, en Bruselas se manejan otras fuentes, hay otros fondos que tienen nombres diversos. Al final, el asunto clave es hacer la apuesta por un modelo distinto, ¿no? Evidentemente hay limitaciones, estamos en la crisis, etcétera, pero lo que yo afirmo es que es posible cambiar de modelo estrictamente del que tenemos actualmente hacia otro, porque las consecuencias de no ir cambiando, de no hacer una transición, van a ser, más sufrimiento, más pobreza y peores condiciones de futuro, ¿no? Bueno, por ir abreviando un poquito, sector financiero, sector servicios, os pongo ahí Kutxabank y otras entidades financieras deben potenciar pymes industriales, y ahí viene un poco el articular capitales públicos y privados, ¿no? Y también, como os pongo ahí, utilizar fuentes europeas, como ya lo he dicho. Del tema del comercio, habría que hacer una llamada de una lógica de desarrollo, de futuro, fomentar el pequeño comercio integrado en pueblos y ciudades. No por un afán romántico de las pequeñas tiendas, sino porque el tejido comercial, sobre todo cuando hay zonas que están deprimidas o zonas, que no queda mucha gente, que hay muchos pueblos en este país que le pasa eso, el comercio hace de aglutinador social. Entonces, buscar eficiencia en los comercios y a la vez, que tiene ese efecto de aglutinador social y de atracción incluso para otros posibles habitantes, ¿no? Potenciar servicios conexos con la industria, ya os lo he dicho antes, ¿no?, tema de consultoría, etcétera. Pero deciros que la paradoja que tenemos a veces aquí en este país es que hay consultoras, hablando con algún ingeniero de una consultora, dice, estamos sobreviviendo porque tenemos productos industriales del extranjero. Es decir, la paradoja es que tenemos un tejido industrial que no usa mucho sus consultoras, porque hay que pagar también, ¿no?, y tienen que sobrevivir algunas de ellas con pedidos de fuera. Entonces, una combinación más o menos sana, entre comillas, de pedidos de fuera y pedidos de dentro, evidentemente con una articulación con poderes públicos a través de programas de ayuda, etcétera, sería muy importante que esos servicios, regaran las pymes vascas, ¿no? De ahí viene también un poco, antes comentando con el tema de centros tecnológicos, otro tipo de organismos que en Europa existen y aquí no tienen apenas existencia, salvo una experiencia en Vizcaya, que es el tema de inteligencia empresarial, servicios de observatorio y de apoyo de inteligencia empresarial para las pequeñas empresas. Porque eso las grandes empresas ya lo tienen por sí mismas. Entonces la cuestión está en articular esas actividades entre agente institucional, los agentes privados, ¿no?, y, repito, también el tema sindical que hablaré a continuación. Transporte y ordenación del territorio. Bueno, dejando un poco al lado de industrial, un tejido que quiera ser económicamente eficiente, y sustentable, pues tiene que articular territorialmente, comunicando las capitales y núcleos secundarios, ¿no? Máximo potenciamiento de redes existentes, potenciar la intermodalidad y un tema muy, muy importante, potenciar, dentro de la intermodalidad habría que decir que hay que potenciar sobre todo el ferrocarril sobre todo de cercanías.
hay cosas que, digamos, claman al cielo, ¿no? Expertos que, comentando estos temas, que saben más que yo, de estos temas, te dicen, el 3% de las mercancías vascas se transportan por tren, el otro 97% se hace por carretera. Alguno puede decir, hay que defender a los transportistas, a los camioneros que tienen problemas, es verdad, también. Pero es que está el desequilibrio comparado con otros países que eso tiene, digamos, componentes energéticos, el gasto de energía que se hace por carretera, componentes de accidentes y de todo tipo de impacto ambiental, ¿no? Y luego, por eso, hay que plantear una intermodalidad en la cual el tren, pero el tren de cercanías, el tren, digamos, más para movernos dentro del territorio, es más importante. Claro, desde ese punto de vista, el TAP es una polémica muy socialmente extendida, unos a favor, otros en contra, pero las inversiones que conlleva de sí, lo poco útil que va a ser para este desarrollo, digamos, de fondo, lo poco útil, digo, aparte de los impactos ambientales, etcétera, y el derroche de inversiones que supone. Lo que se plantearía de una lógica distinta sería paralización del TAP, analizarlo bien y darle vueltas a este tema, ¿no? Ya sé que hay sectores que están a favor del TAP, incluso de una lógica económica, otros estamos más en contra, pero creo que es un tema que no es irreversible. En economía a veces pasa que dicen, no, es que ya se me ha hecho consumado, ya te has gastado la mitad del presupuesto, ¿no? Bueno, pues yo creo que todavía no hemos llegado a la mitad del presupuesto en el TAP, por poner un ejemplo, ¿no? No hemos llegado, parece ser por las cifras que se manejan, no sé. Pero es que incluso aunque fuera así, el problema es que puede traer consecuencias más graves de futuro, que no te resuelva los problemas de transporte, ¿no? Pero bueno, dejaremos para el debate, si no. Energía. Antes he señalado que la industria vasca tiene 50%, es intensa en el consumo energético. Pues evidentemente hay que ir hacia otro tipo de industrias. Esto es una transición, no se hace de un año para otro, pero evidentemente hay que hay que reducir consumos energéticos, hay que ser más eficiente, tanto en la industria como en el transporte, ya lo he dicho, ¿no? Hay que potenciar energías renovables con capital público, no solamente con que hay en Navarra hay puertos solares, etcétera. No, es que el tema energético es tan importante que no se puede dejar solo en manos privadas, ni siquiera en manos de las pymes, ¿no? También, está bien, se puede coordinar. Porque de cara a futuro, creemos que la energía es un factor determinante, y mucho más en el tejido industrial y, digamos, y territorial de Euskadi, ¿no? De Euskal Herria. Y luego rechazo al fracking, que, aunque ya sabéis que los franceses han tenido la buena idea de aprobar en el Parlamento francés el estar en contra del fracking, algunos han dicho, bueno, pero es que el Parlamento francés ha apoyado esto porque como tienen centrales nucleares no les hace falta. Bueno, pues, poco respuestas insulsas, ¿no? Pero está bastante demostrado que crea muchos problemas, ¿no? Entonces, aquí que estamos a tiempo, a pesar de que no es mucho lo que se ha hecho, hay pozos aprobados para hacer, etcétera, pero no ha llegado. Yo creo que es muy importante ese rechazo al fracking, pero evidentemente dándole la salida de otro tipo de energías y otro tipo de ahorro energético, etcétera, ¿no? Por eso sería el planteamiento que os planteo ahí. Y luego, diríamos, en toda esta lógica de ir hacia otro modelo de desarrollo, los agentes económicos sociales tienen mucha importancia, pero tiene que ser el motor, tiene que ser el sector público, ¿eh? Nuestras administraciones vascas tienen que entrar ahí. Primero, ir hacia un banco público. Es muy difícil tener un banco público hoy en día, pero bueno, habría que ir potenciándolo. Podemos tener medidas parciales, como puede ser lo de Kutxabank, si hubiera una orientación hacia esa lógica de apoyar a las pymes. Ir hacia una política industrial estratégica intervencionista, no únicamente, digamos, de subsidios, sino que tuviera que marcar una potencia, un claro efecto. Y luego ir hacia temas fiscales, que ya se han dicho más veces, como es revisar todo el tema del concepto económico y el convenio económico, el tema de saber que la supeditación de nuestro sistema tributario al sistema tributario español hace que la presión fiscal efectiva global equivalente es igual a la de todo el Estado. Es decir, cuando se habla a veces de que los vascos tenemos especies de privilegios fiscales, hay que decir dos cosas. Por una parte, la presión fiscal equivalente por persona, por lo menos en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, es igual que la media española. Otra cosa es que haya capacidad de manejar los recursos fiscales del IRPF, subir un impuesto, bajar otro, etcétera, pero al final la media es la misma, ¿no? Entonces, evidentemente, la gestión de unos impuestos sí te da una cierta ventaja en hacer cosas, pero no hay, digamos, y esto que quede muy claro, no hay una diferencia sustancial en cuanto a presión fiscal. De ahí viene que a veces hay problemas, como esas meteduras de pata que ha habido con aquellas vacaciones fiscales, cuando se le dieron ayudas a ciertas empresas que vinieron aquí y luego Bruselas, por aquello de la ley de la competencia, no, esas ayudas hay que devolver. Y ahora estamos pagando los platos rotos de hace años
como sabéis, en algunos casos, ¿no?, de esas ayudas. Bueno, como ejemplo, ¿no?, el tema del cupo, que se está hablando estos días también, etc. Y, pues, hoy en día tenemos una fiscalidad, a pesar de, tengo aquí un documento, a pesar de los acuerdos que ha habido PNV y PSOE, respecto a la fiscalidad no ha cambiado nada sustancialmente, hoy en día, ¿eh? Evidentemente, algo ha habido, pero comparado con lo que es la distancia que hay con la media europea, es de 7-8 puntos de distancia la fiscalidad nuestra respecto a la media europea. Incluso en algunas cosas, Rajoy ha subido más impuestos que aquí, en algunas cosas, lo cual tiene, digamos, su ironía, ¿no? Y finalmente, por acabar este apartado, deciros un poco que una estrategia de este tipo, de ir hacia otro modelo, implica, primero, una hegemonía social a favor de la soberanía, es decir, tiene que haber conciencia social extendida de lo importante que es este enfoque. Segundo, tendríamos que ir hacia una construcción de tejido socioeconómico vasco, como os he dicho antes, vertebrando el tejido productivo. Cuando pongo la palabra vertebración, supone coexistir tecnologías viejas, rentables y útiles con tecnologías nuevas, emergentes, y todavía no rentables. Y eso es difícil, y eso lo tiene que hacer una intervención pública, como comentaba anteriormente. Fiscalidad progresiva, lucha contra el fraude fiscal, hay mucho todavía por recoger. Es evidente que la lucha contra el fraude fiscal es difícil. Hoy en día, con la informática y demás medios telemáticos, se hacen virguerías y por eso cuesta mucho. Hablando con una persona responsable de temas de estos de Guipúzcoa, me comentaba que para controlar un poco el fraude fiscal de una grande empresa estaban más de un mes mirando papeles y mirando ficheros, ¿no? O sea que no es nada, es fácil pedir una petición de estas, pero a veces hay bastante complejidad para seguir la dinámica. Bien. Ámbito vasco de relaciones laborales, evidentemente una cohesión social en un territorio de futuro tiene que tener en cuenta a los sindicatos, y los sindicatos tienen que participar en ese diseño de política industrial. Evidentemente no tienen que ir como invitados de cuarta categoría, sino como actores sociales tan importantes como la patronal, evidentemente con una lógica distinta. Lucha contra la precariedad social y por los derechos sociales. Dentro de un desarrollo, digamos, endógeno y sostenible, también hay que buscar sostenibilidad ecológica, sostenibilidad económica y sostenibilidad social, O sea, tiene que ir unida las tres patas de la mesa, si no, no hay sostenibilidad, Creación y reparto de tiempo del empleo, tal como está, garantizar el derecho a la vivienda, en el caso de los desahucios, etcétera, que sabéis, ¿no? Y luego defensa de Malur, pues desarrollo sostenible ecológicamente hablando. Bien, esto puede ser un desideratum, puede ser un poco como deseos, pero yo creo que con lo que he señalado anteriormente se puede hacer una transición. El debate está en la transición. ¿Cómo salimos de donde estamos? Y vamos dando pasos hasta este modelo, ¿no? Hay que partir de un hecho importante que no lo he comentado mucho, que es potencia económica tenemos. El PIB de Euskal Herria en total, si sumamos más o menos, sale unos 92.000 millones de euros. Cada territorio tiene su problemática, ¿no? Las instituciones vascas manejan unos presupuestos que suele ser el 30-34% más o menos de ese PIB. Hay poder económico, institucional y no institucional. Tenemos recursos humanos, gente formada que se nos está yendo a otros países, universitarios jóvenes, y gente formada, cualificada en muchos sectores. Entonces, eso también nos plantea que, juntando la capacidad económica del país, los dineros institucionales que se pueden reorientar hacia otro sitio, el capital humano que se tiene globalmente, y unas inversiones orientadas a través del Banco Europeo Industrial, de Kutxabank, de formas distintas, se puede ir hacia un tejido de este tipo. Por eso yo creo que plantear estos temas, aunque pueda parecer en principio un poco soñador, creo que es importante partir de la situación actual e ir tomando medidas en este camino. Y para eso hace falta el primer punto que está puesto ahí, hegemonía social. Si esto se queda en manos de las élites pensantes, sean élites de derechas o élites de izquierdas, no lo digo en el sentido peyorativo, sino, y la población sigue creyendo que otro va a resolver los problemas, esto nos crea un problema bastante irresoluble. ¿Por qué? Porque hay sectores muy interesados que, a medida que haya un cambio hacia otro modelo de transición, van a perder. Aquí hay gente que va a perder cosas cuando se haga un modelo de transición. Entonces, o tienes a la población convencida, más o menos, o sectores amplios de la población, que esto es posible, que vamos a tener mejor nivel de vida dentro de unos años que ahora. Hay que recordar que el nivel de vida vasco ya ha bajado.
de los 30.000 euros por persona que había en el año 2007 o así, estamos en los 26.000, de media, ¿no? Las medias son un poco engañosas, ¿no? Porque hay gente que gana mucho más que antes y otros ganan menos, pero bueno, ya sabéis, todo el mundo ya sabéis el tema del paro, etc. Bueno, el problema está que un tejido industrial como el tejido productivo como el que tenemos ahora, si se sigue manteniendo con esa lógica neoliberal, etcétera, con la que le empuja el mercado, si dejamos que el mercado siga haciendo todo lo que quiere hacer, es bastante probable que dentro de 4 o 5 años estemos peor que ahora. Entonces, cuando se plantea una lógica de ese tipo es para frenar lo que viene encima. Y creo que no es casualidad, pero creo que el tema de Fagor da un poco pistas, ¿no? Algo que teníamos el colectivo, el imaginario colectivo era que las cooperativas vascas van bien, todo, etcétera, pues, y es un tema que es viejo, ¿no? Pero lo señalo como elemento, digamos, ilustrativo de la situación actual, ¿no? Bueno, pues ojalá se solucione todo, pero lo que creo yo que es que apostar por el modelo actual vigente con pequeños parches, pequeños retoques, nos va a llevar a empeorar la situación. Por el contexto internacional, la Unión Europea tiene problemas serios, a pesar de que nos cuenten todas las semanas que eso va a ir bien, problemas serios de fondo, y la economía española no digamos, incluso el Fondo Monetario Internacional ha hecho unos pronósticos el otro día, que también se equivocan a veces, pero es significativo que te dicen que hasta 2019 no se baja la tasa de paro del 25%, ¿no? Entonces, quiero decir que en ese contexto, o vas tomando medidas en la medida que puedas, o vas forzando medidas en aquellas medidas que no te dejan, o si no, tenemos un futuro bastante, digamos, endeble, por lo menos, ¿no? Me gustaría equivocarme en algunas cosas de los que he dicho en cuanto a esto, ¿no? Pero creo que es importante señalar cosas y, sobre todo, ir haciendo pequeñas cosas, pero en la línea adecuada. Lo importante no es que no se pueda, digamos, dar saltos fuertes. A mi juicio no es lo importante. Lo importante es que se hagan pequeñas cosas, pero en la línea adecuada y, digamos, con sinergias, con refuerzos de unas cosas en otras. Y hay el tema de los ayuntamientos, el tema de las diputaciones, etcétera, pueden hacer bastantes cosas. Evidentemente, el cambiar una gran empresa es muy difícil. Pero el tema de eso que hemos dicho, de pymes, nivel tecnológico, etcétera, etcétera, se puede hacer bastantes cosas. Bueno, yo creo que ya he dicho suficiente, y entonces ahora os paso la palabra a vosotros y creo que a través de las preguntas desarrollaremos un poco más algunas cosas. ¿Vale? Venga, vuestro turno. Eskerrik asko, Anton. Bueno, Antonek aurkeztu dizkigu apunte batzuk, pixka bat etorkizuna nola ikusten duen, nondik jo beharko litzateken, ezagutzen joateko, edonola ere, bueno, orain eta berak esan bezala, txanda dugu bai galderak egiteko eta baita apunte berriak egiteko, ¿está? Como decía Anton, nos ha presentado un poco cómo ve el futuro y el modelo a seguir en el futuro a base de unos trazos, digamos, sectoriales. Y bueno, pues ahora estamos aquí todos y